Perfecto. Estimados amigos y amigas, tengo el agrado de presentar a las profesionales que nos van a acompañar en este que es nuestro segundo conversatorio organizado por nuestra organización Zona Típica Poblaciones Norte-Sur, en que pretendemos poner a disposición de la comunidad un espacio de reflexión a partir de las exposiciones de profesionales expertas en los temas. El primero trató de zonas típicas y patrimonio. Este nos pareció pertinente por el contexto en el que nos encontramos, hacer un conversatorio sobre salud mental y territorio en el contexto de la pandemia. Nuestras invitadas de hoy día son Lorena Campo Badel. Ella es trabajadora social de la Universidad Católica, magíster en Ciencias Políticas de la UTEM, directora de la Escuela de Trabajo Social y encargada del Centro de Desarrollo Social CDSOC de la Facultad de Humanidades y Tecnologías de la Comunicación Social. Y actualmente desde el CDSOC está vinculada al fortalecimiento de los territorios y al rescate patrimonial, migrantes e inclusión. En segundo lugar tenemos a Mariana Galvez Ramírez, nuestra más joven profesional. Ella es psicóloga clínica egresada de la Universidad de Santiago de Chile, actualmente psicóloga de la Unidad de Salud Mental Mujer del Hospital San José y profesora de ayudante de la Escuela de Psicología de la Universidad de Santiago de Chile. Adicionalmente, ella es investigadora en el área de la salud, las políticas públicas y la subjetividad. Finalmente, les presento a María Isabel Reyes Espejo. Ella es psicóloga y magíster en psicología clínica por la Universidad de Santiago de Chile. Es doctora y máster en psicología de la comunicación, interacción social y desarrollo humano por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es académica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, editora jefe de la revista Psicoperspectivas, Individuo y Sociedad, y fundadora de la Sociedad Chilena de Psicología Comunitaria. Como ustedes ven, el expediente, el currículum de cada una de nuestras invitadas ha sido seleccionado por la pertinencia de sus aproximaciones al tema que queremos tratar. Quiero dejar en primer lugar con la palabra a Lorena Campos Badel. El formato nuestro es una exposición de no más de 10 minutos. Yo voy a estar ahí preocupado de que no se pasen de la hora, de tal manera que tengamos un espacio de interrelación entre nosotros y de nuestros invitados. Adelante, Lorena. Perfecto, Adrián, muchas gracias. Saludo ahí a todos los que ya se han ido incorporando. Yo voy a partir situando lo que fue la intervención o lo que ha sido la intervención de nosotros como CDSOC en el barrio, y además recogiendo algunas líneas del conversatorio anterior, puesto que nosotros en el anterior hablamos sobre territorio y patrimonio. Y ahora vamos a mirar la variable territorio, pero desde el contexto de la salud mental, con ocasión de esta crisis producto de la pandemia. Entonces yo quisiera como situar un poco además el trabajo, porque la organización viene realizando toda una propuesta de rescate de patrimonio con ocasión de la defensa y distinción de zona típica que quieren alcanzar un poco para salvaguardar aquello que ocurre. Entonces, cuando uno empieza a hablar de esto y uno tiene que empezar a situar, tiene que empezar a hablar de conceptos, porque si no tiende como a disgregar un poco las miradas. Entonces, yo creo que ahí, y lo que dijimos la vez anterior, hablaba de que los conceptos de territorio hoy día tienen a lo menos las dimensiones antiguas que tenían de lo físico, de lo territorial, de aquello que lo circunscribe a un mapa, a una dimensión mucho más
más objetiva, o sea, definir dónde está mi sustrato, a aquellos elementos que han ido avanzando conforme también las sociedades se han ido complejizando y que incorporan algunas otras variables donde el concepto de territorio evoluciona, y evoluciona considerando y cualificando entonces a las relaciones que suceden en este territorio, a la historia que hay detrás de ella, y eso le va dando reconocimiento a otras dimensiones, aparecen por lo tanto dimensiones éticas, estéticas, científicas, o sea que van cada una de ellas haciendo que este concepto de territorio se torne un concepto mucho más interesante y más cercano a lo que hoy día entendemos por el lugar donde vivimos y desarrollamos la vida. Entonces aquí el concepto, digamos, de territorio, ya cuando ya lo vamos a llevar al de barrio o al de población, como define, digamos, a esta organización, la población Vivaceta Norte-Sur, los nidos, como siempre nos resalta Adrián un poco para entender la historia y desde dónde viene. Y aquí, ¿por qué lo señalo? Porque en un momento de absoluta crisis que está generada por la pandemia y con toda esa carga emocional que significa los problemas de salud mental, el territorio cobra la vigencia que tiene para muchos la familia. El territorio recobra y se reentiende y se va a remirar a partir de esa necesidad de relaciones directas que hoy día pasan a ser nuestros vecinos. Entonces aquí aparece el territorio como un recurso, aparece mi barrio, mi lugar como una estrategia, y nosotros hace ya 3 semanas, Adrián, hicimos una visita al territorio, y hicimos una visita caminando el barrio, mirando cómo se da un día cualquiera a las 11 de la mañana de un día de semana, por lo tanto con la gente yendo a comprar, con las personas yendo a vacunarse al colegio, con los niños en la plaza, o sea, con una vida cotidiana, que indica, por lo tanto, una forma cómo se ha ido el barrio apropiando de ese ser, de ese valor, de esa cantidad de metros cuadrados que tienen de plaza, envidiable, en muchos otros barrios, de esa riqueza que tienen, digamos, del entorno construido y de cómo han ido conviviendo además con una historia. Cómo efectivamente uno se puede situar incluso desde la época de la colonia, con la entrada del Ejército Libertador, o sea, con cómo tiene una raigambre y una apuesta allí interesante. Entonces ahí, claro, o sea, cuando estamos como amenazados, que es lo que nos pasa hoy día con el tema de la pandemia, cuando aparecemos, y ahí yo miraba tristemente la cifra. Ayer salió un estudio donde señala que Chile se encuentra tristemente en el lugar 2 con los países de peor salud mental con ocasión de la pandemia. Ahora, uno dirá, todo depende del cristal con que se mire, siempre puede ser peor, pero no es una buena cifra. Hay elementos contundentes que tienen que ver con el aumento de las denuncias de maltrato, con situaciones que tienen que ver con el día a día. Pero no somos el único país que está en pandemia, entonces cuando uno empieza a mirar si todos los demás países están iguales, estamos todos con confinamiento, estamos con largos procesos, digamos, adentro de nuestras casas, ¿por qué estamos como estamos? Y ahí vienen, y me imagino que las compañeras de panel ahí, Mariana y María Isabel, desde de la psicología y con toda la expertise, nos podrán explicar por qué estamos, digamos, en esta condición, entendiendo además que previo a la pandemia, ya como país veníamos con índices psicosociales bastante deficientes, digamos. O sea, no éramos una población con muchas fortalezas en el área de la salud mental, producto de varias, digamos, ahí hay una multicausalidad. O sea, yo creo que estallido social, que finalmente este proceso de reforma constitucional, unido a toda la rabia acumulada, el temor y todas esas relaciones, nos ha hecho estar en este triste sitial. No es un área como para sentirse seguro. Ahora, eh, además estamos en una segunda ola, o sea, es el segundo año en que nos encontramos en el mes de abril con las peores cifras, y si uno aguanta un año, al segundo no sé si tiene más capacidad de resiliencia o tiene menos.
ya uno ya ha acumulado elementos y cuando revisaba cifras como para preparar esta presentación y revisaba qué se siente o cuando uno está con factores de estrés o cuando uno tiene problemas de salud mental, yo leía lo que ahí aparecía y yo decía, yo tengo todos esos síntomas. O sea, yo soy una más de ellos y uno dice, bueno, pero uno sigue trabajando, pero uno sigue estando, reconociendo que tiene problemas y que tiene dificultades, pero que bueno, nuestro vecino también lo tiene, y si uno mira al país del lado igual, o sea, no hay nadie que no lo tenga. Lo que me refiero a que la pandemia en general es un efecto globalizado en el cual habemos muchos hoy día involucrados. Ahora, si uno esto lo lleva a cómo nos sentimos, ahí nos sentimos entonces todos vulnerables. Yo les decía, y uno reconoce los síntomas, desorientados, cansados, con grandes dificultades para anticipar lo que puede pasar. Uno se siente tremendamente exigido y eso pone a prueba la estabilidad emocional y todos nuestros recursos, o sea, el permanentemente sentirnos sobrepasados. Y eso implica tomar conciencia del sufrimiento que está en cada uno de nosotros. O sea, uno como que se levanta, como que hace las cosas, pero va acumulando, va acumulando. Entonces esta cosa de sentirse cansado, sentirse sobrepasado, es sentirse solo, que no conversa con la gente, que no ve a su familia, que ha tenido que romper esa cadena que tenía, porque por ejemplo estábamos cosas simples como celebrar un cumpleaños en familia, cosas como asistir al juego de fútbol que hay los domingos, o salir a pasear con todos a la familia, ya no se puede hacer. Y vamos al segundo año donde seguimos con los cumpleaños por Zoom, las celebraciones a distancia, el enviarle un regalo a alguien por algún sistema de mensajería, y eso genera, digamos, sentimientos de alta frustración y búsqueda de nueva estrategia. Algo importante, y a lo que ha trabajado harto la organización ahí de Adrián y yo felicito, son estrategias de, por ejemplo, donde el almacén de la esquina se transforme en un recurso, donde se puedan generar estrategias de vinculación con los vecinos, donde si alguien está solo se puedan generar redes de apoyo y ir en búsqueda, digamos, de saber qué es lo que le está pasando para, y aquí, evitar esta sensación de vulnerabilidad psicosocial que tenemos hoy día, como de, digamos, no sé si evitarla, pero al menos hacer sentir un mayor bienestar en un área que va a seguir siendo sensible, porque esto claramente no va a ser como que todo el mundo dice, no, volvamos a lo que éramos antes. No va a ser. O sea, en términos ahora están hablando de, no, que vamos a ir a la tercera dosis de vacuna, que va a venir ahora llegó la cepa brasileña. Entonces, ahora empezamos, digamos, en esta psicosis de qué es lo que avanzamos. Estamos Y ya en la hora, mi querida ok, Lorena. voy cerrando entonces. Y entonces la búsqueda de nuevas estrategias, el poder realizar asambleas, el poder sacar proyectos colectivos adelante para no morir en este intento. Si se trata, digamos, de que como sociedad, que somos seres gregarios, podamos seguir saliendo adelante y superando esta condición que insisto, no nos puede llevar, digamos, a la pérdida de la cordura, sino que nos tendría que llevar a buscar nuevas formas de resiliencia, de salir adelante y buscar, digamos, el bien colectivo y el bien común, el buen vivir, digamos, una nueva forma de buen vivir. Eso, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Lorena. Bueno, quisimos empezar con Lorena porque necesitábamos el contexto. A mí me parece que ha hecho una contextualización del fenómeno que la deja en muy buena posición para que tome esa pelota frente al área chica a la señorita Mariana Galvez Ramírez, que está más como en la primera línea. Adelante, Mariana. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, hola a todas, a todos. Muchas gracias a Adrián por la invitación. Muchas gracias, Lorena, por lo que nos acabas de comentar. Me pareció súper interesante y además creo que toca hartas cosas que yo también había como pensado o dibujado. Y bueno, muchas gracias a todas y todos quienes están acá hoy día.
Lo que quisiera más bien compartirles tiene que ver con algunas ideas o algunas intuiciones respecto de un trabajo que vengo haciendo territorialmente, ¿no es cierto? Y que por supuesto estas intuiciones vienen producto del campo en el cual me desempeño, ¿no? Desde la psicología. Y tiene que ver principalmente con justamente cómo hemos o podríamos, o cómo la experiencia territorial ha mostrado de alguna forma la posibilidad de dibujar algunas salidas o algunos cuidados, ¿no? Esto que llamamos la salud mental en el territorio, ¿no? Tiene que ver con eso. Muy bueno, muy de acuerdo, y a propósito de lo que comentaba, la contextualización también que nos hacía Lorena, ¿no es cierto? Ya llevamos un año de pandemia, ¿no? Un año de confinamiento más o menos intermitente, para algunos o algunos más menos intermitente que para otros, ¿no? Pero me parece importante como recordar de alguna manera que nos empezamos a confinar en marzo del año pasado, luego de una situación, ¿no? Del llamado estallido social, que en el fondo, entre todas las cosas, fue también un llamado a ocupar los espacios, ¿no? A volver a los territorios, cabildos, espacios comunitarios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no deja de ser importante que volvamos, ¿no? O que empecemos a confinarnos después de una producción, ¿no? Social de esa manera. Pienso entonces, ¿no? Que el desafío empezó a tratarse desde el año pasado, cómo continuar, lo pienso así, ¿no? Cómo poder seguir juntándonos, ¿no? Cómo poder seguir encontrándonos y cuidándonos colectivamente, aun cuando ya no nos podíamos encontrar en la plaza, ¿no? Bueno, junto con esto, cómo poder seguir cuidándonos, ¿no? Que es muy importante, cuidándonos en cuanto a salud mental y también cuidándonos a propósito de los contagios y del virus, ¿no? Tenía esta misma contextualización, o quería comentar lo mismo que había dicho Lorena, ¿no? Esta semana me he topado con estas cosas o con estas noticias en torno a la salud mental. Apareció este mismo estudio que comentaba Lorena, ¿no? Que dice que el 45% a nivel global de las personas que fueron encuestadas piensa que su salud mental y emocional se ha deteriorado por la pandemia. Y en Chile esa cifra es de un 56%, ya no deja de ser importante. Y podemos agregar, bueno, muchas cosas que vienen pasando, ¿no? La promulgación de la ley de salud mental, una ley bastante insuficiente que ha generado como hartas ronchas ahí. El estado de deterioro de los profesionales de la salud, ¿no? Todo acompañado con un montón de consejos, de tips de salud mental, ¿no? De cómo vivir la cuarentena, etcétera, etcétera, un montón de por ahí nociones que se nos presentan como las posibilidades de hacer algo, ¿ya? Todo eso más bien general, ¿no? Lo que yo quería compartirles tiene que ver con ciertas experiencias más locales aún, ¿no? Que buscan de otra forma, ¿no? Construir salud mental, más del orden, como desde la premisa de que la salud mental no existe sin la salud social, ¿no? Y sin el territorio, ¿no? Y para eso les quiero compartir dos situaciones brevemente, ¿no? Que me parece que ilustran como bastante bien lo que les quiero compartir. La primera tiene que ver con el lugar donde trabajo, ¿no? Con el Hospital San José. Pienso que es importante volver a estos lugares, ¿no? Que si bien están en la palestra por ser, por la insuficiencia también de nuestro sistema médico, ¿no? y de salud, pero porque además tienen otra noción, ¿no? Son lugares que no se detienen de alguna forma, porque el hospital es un lugar que pese a la pandemia no se detiene. Pero no se detienen no solo en la medida en que nosotros trabajadores de la salud seguimos asistiendo al hospital, sino en que también siguen, por ejemplo, naciendo niñas y niños, ¿no? Yo trabajo en la unidad de ginecología obstetricia. Y eso es algo que yo creo que se olvida harto, ¿no? Como siguen naciendo niñas y niños en la pandemia. Siguen habiendo mujeres hospitalizadas con un embarazo de alto riesgo, etcétera, etcétera, ¿no? Y de ahí, bueno, una situación muy breve que presenta una paciente que estuve viendo por harto tiempo en una hospitalización larga. Y a propósito de cómo está viviendo la pandemia, me dice en alguna ocasión que ha sido muy duro para ella estar confinada en el hospital, ¿no? Porque se siente a veces atrapada, ¿ya? Y que para ella la posibilidad de ahora solo ver a su familia, que no ve hace 2 meses solo por videollamada, ¿no? Por mucho tiempo fue un punto de angustia muy importante, ¿no? Pero también me dice otra cosa, ¿no? Me dice que en los 2 meses que lleva en el hospital
en algún punto dice que se resigna, ¿no? Y solo le queda esperar, ¿no? Esperar un poco, entre esperar que pueda nacer su hija y también esperar por su condición, ¿no? De alto ritmo. Solo me queda esperar y vivir el tiempo que tengo acá, ¿no? Siempre pienso en cómo va a ser mi hija. Le hablo, ¿no? Y de repente empezamos a compartir con las chiquillas de acá, dice. A veces nos contamos lo que esperamos, lo que nos gustaría que pasara, y lo que podríamos hacer cuando se acabe todo. O sea, todos tenemos problemas parecidos, y nos hemos vuelto amigos, ¿no? Esa es una primera situación. La segunda situación que les quiero compartir tiene que ver con un trabajo que realizamos no desde un espacio institucional, sino más bien desde un colectivo clínico en el que con varios colegas trabajamos con situaciones de violencia, o con personas que han sido de alguna manera afectadas por situaciones de violencia, principalmente por violencia de Estado. En este contexto, y a propósito de una demanda de una organización barrial, surgió la posibilidad de realizar una especie de grupos de encuentro, virtuales por supuesto también, ¿no? Destinados a encontrarnos y a conversar, ¿no? A grupos de acompañamiento. Lo que empezó a pasar con estos grupos de encuentro era que todos quienes asistían eran vecinos de un mismo barrio, ¿no? Se conocían, habían participado en algunos trabajos a propósito justamente del estallido, ¿no? Habían llevado a cabo ciertos encuentros, ollas comunes, varias actividades, ¿no? Pero empiezan a notar ellos, ¿no? Y nos devuelven que lo que se daban cuenta era que no se conocían mucho. Y que pensaban todas y todos que estaban viviendo de forma, que solo ellos estaban viviendo muy mal la pandemia, ¿no? Que solo, todos decían, yo pensaba que yo era la única que pasaba por esto, ¿no? Y de repente empieza a pasar que en este espacio se empieza a compartir eso, ¿no? Inquietudes similares, angustias similares, miedos, necesidades también, ¿no? Y a propósito de eso empieza también a poder articularse parte de la historia del barrio, ¿no? Cómo hay algo de lo que pasa ahora que tiene que ver con cómo se ha construido ese barrio en particular, y también por otro lado empieza a tejerse una red de apoyo mucho más constante, ¿no? No solo en lo material, sino también en la posibilidad de juntarse, de encontrarse virtualmente, de tomarse un té, de enviarse comida, etcétera, etcétera, ¿no? Empieza a ocurrir eso en este barrio, ¿no? Me parece muy, muy particular y muy bonito, ¿no? ¿Cómo salir sin salir de casa? Empieza a aparecer esa pregunta, ¿no? Lo siento, justo viene a pasar. No sé si escuchó. Entonces empieza la pregunta, ¿no? De cómo salir sin salir de casa, o de cómo cuidarnos, cómo encontrarnos colectivamente. Esto es la hora, voy a terminar. Cómo cuidarnos colectivamente, ¿no? Sin la necesidad de salir, o impedidos de salir, cómo encontrarnos, ¿no? Cómo salir de casa sin salir. Y me parece que justamente estas dos situaciones, que si bien son distintas, ¿no? En dos espacios bien distintos, deslizan algunas salidas similares, ¿no? Proponen de partida la posibilidad de pensar la salud mental como un movimiento o como algo constante, ¿no? No como algo que solamente ocurre en una consulta, o que ocurre en la individualidad, ¿no? En una subjetividad individual, sino que justamente esta experiencia, me parece, proponen que la salud mental no puede existir sin la posibilidad de encontrarnos con otras, con otros, ¿no? En lo común que también tienen todas esas angustias, ¿no? Como, pienso, por ejemplo, Lorena dice, bueno, cuando yo leo esta lista, leo que yo también estoy pasando por eso, ¿no? Y me parece que justamente eso apunta a algo tan importante, ¿no? A pensar la salud mental como la posibilidad, ¿no? O cómo cuidarnos en torno a la salud mental, encontrándonos con otras y con otros, ¿no? Pareciera que por ahí se dibuja al menos una posibilidad que, si bien sigue siendo necesario exigir, ¿no? Recursos, una ley que ampare, que nos cuide, etc., sí se desliza esa posibilidad de encontrarnos, ¿no? Y cuidarnos colectivamente. Eso. Ok, muchas gracias, Mariana. Qué rico tener una visión fresca, cercana. El fenómeno de la salud mental, la primera cuestión que te dejo así como tarea, María Isabel, para el comienzo de tu intervención, es que nos digas cuando hablamos de salud mental de qué estamos hablando. ¿Ah? Okay. Y desde ahí
cómo es que nos afecta a todos y todas en los distintos contextos y por qué podría afectar más a unos que a otros. Esta pregunta la hago a propósito de que antes de comenzar este conversatorio le hice la pregunta a mi mujer y a dos amigas con las cuales estaban tomando once. Cada una me dio una perspectiva distinta. Ya antes lo había hecho con nuestros alumnos del internado rural, que con el doctor Osorio orientamos y coordinamos, que son todos alumnos de medicina de séptimo año, pero que han estado en la primera línea, en los APS, o sea, en el territorio mismo. Y cada uno de ellos también da su perspectiva. Entonces, María Isabel, te dejamos con la tremenda tarea del desarrollo y la salud. No sé, además, si yo soy la más indicada para responder esta pregunta. Yo traje unas imágenes, no sé si las puedo compartir para responder la pregunta. Veamos, espérate. ¿Se ve? ¿Lo ven? Ah, sí, claro. Ya. Bueno, yo voy a responder la pregunta retomando algo que dijo la primera compañera y que tiene que ver con el concepto de territorio. Ella nos hablaba del territorio como aquel espacio físico, pero también nos hablaba del espacio relacional. Entonces, nosotros en el campo de la psicología comunitaria hablamos del concepto de territorialidad. Y el concepto, bueno, no solo en psicología comunitaria, en realidad es de la geografía crítica. Y el concepto de territorialidad nos lleva también a entender todo lo que sucede en este entramado individual, social, material en el que vivimos, y que tiene que ver con cómo también hay ciertos procesos identitarios que se van produciendo en la interacción en el territorio. Entonces, la territorialidad nos habla de aquello que en el fondo nosotros vamos construyendo y también los otros construyen a través de saber de dónde somos o dónde nos identifican o dónde nos ubican, etc. Y allí hay una fotografía fina en el fondo, y aquí me voy a ir a la definición de salud mental. Dice, es una fotografía española, dice, del Ayuntamiento de Alcorcón, dice, prohibido jugar a la pelota, esto está en una plaza. Y entonces alguien de la comunidad escribe, entonces nos drogamos. Entonces, si nos vamos a pensar la salud mental, podemos tomar las definiciones clásicas de la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, que nos habla de la ausencia de síntomas o la ausencia de enfermedad, en este caso en el ámbito de la salud mental. Pero nosotros, en realidad, cuando pensamos o cuando decimos hay salud mental, estamos hablando más que eso. Decimos que hay salud mental cuando hay condiciones de vida y posibilidad de desarrollar habilidades diversas, y que esas posibilidades y las condiciones de vida nos permiten satisfacer nuestras necesidades y sobre todo nos permiten lidiar con aquello que nos preocupa o nos importa. Entonces, desde esa perspectiva, la salud mental tiene mucho que ver con el territorio, tiene que ver, voy a tomar las mismas palabras también de la primera compañera, tiene que ver con el bienestar y el buen vivir, y tiene que ver con ciertos procesos, como el movimiento. Entonces, hoy día estamos en una situación, hoy no me puse el tiempo, me lo voy a poner porque si no puedo hablar mucho rato. Tiene que ver con las relaciones que establecemos, pero también cómo nos movemos, cómo nos situamos en relación a lo material. O sea, y hoy día el contexto de pandemia justamente nos desafía a tener que cambiar algo que nuestra historia o nuestra memoria lo significa como muy relevante para poder vivir. Entonces, yo situaría más que la salud mental, más allá, me gusta esta palabra, yo puse el malestar es. Me gusta pensar la salud mental también en positivo y me gusta pensar el síntoma en positivo. O sea, cuando hablamos de problemas de salud mental, pensémoslos como el malestar también. Y el malestar también es importante, también lo decían las compañeras recién, la revuelta social, el despertar, también nos lleva, o sea, el malestar también nos lleva a las transformaciones, nos lleva al movimiento,
nos lleva a pensar, por ejemplo, la posibilidad de tener un proceso constituyente, algo que yo jamás pensé que iba a haber en mi vida, como también pensé que nunca iba a haber una mujer presidenta. O sea, como que nos va dando posibilidades de ser. Y entonces el malestar, o los malestares, o el malestares, también tiene que ver con los procesos que estamos viviendo a nivel social. Por ejemplo, las brechas sociales en términos económicos, en términos políticos, en términos de género, también en términos generacionales, porque la pandemia también nos sitúa de manera diferente según quiénes somos y quién es nuestra historia. O sea, en este caso, por ejemplo, las personas mayores han tenido que vivir una situación mucho más restrictiva que otros miembros de la población. Bueno, y eso nos lleva también a preguntarnos, creo yo, el malestar. Este malestar, los síntomas o la crisis, también se le denomina la crisis social que estamos viviendo, la crisis de emergencia, nos lleva a pensar también en qué vamos a hacer después de. Entonces, hay un hashtag, ¿qué vamos a hacer cuando esto se acabe? Qué sé yo, y saqué algunos memes que encontré por las redes sociales. Aquí está Julito Iglesias, dice, cuando este termine nos seguirán jodiendo igual o más y no vamos a hacer nada, y lo sabes. Después otro que está bien circulando bastante es, ¿y qué vamos a hacer cuando termine esto? Bailar. Y después la rana René, no lo alcanzo a ver porque dice, a veces me gustaría violar la cuarentena e ir a festejar tu cumpleaños con vos, pero después pienso, ¿cómo no vamos a ir a festejar cuando esto termine y se me pasa? Entonces, cuando hablamos de salud mental, estamos más, o sea, yo creo que lo que yo les quiero como compartir es que cuando hablamos de la salud mental, de las crisis, de los síntomas, ojalá pensemos que eso no es individual, sino que estamos frente a un tema que es social, o un fenómeno social, y también ojalá pensemos que nosotros decimos, lo voy a poner ahí porque lo tengo escrito, nosotros hablamos de los discursos biopolíticos, entonces que ojalá cuando pensemos en la crisis que estamos viviendo, tomemos distancia también de estos discursos que solo nos sitúan desde el miedo o el temor a la muerte como el único eje importante para promover el autocuidado y el cuidado mutuo. Voy a sacar la presentación porque si no... pero en ese sentido, pensar la salud mental y pensar el malestar como que es algo que nos moviliza también. O sea, el malestar es algo que también nos mueve a hacer transformaciones y por lo tanto el malestar también nos ayuda a ser agentes de cambio. Ahí la Mariana nos daba unos ejemplos preciosos, individual y colectivo, que yo creo que tienen que ver con eso, con que también veamos lo que nos está pasando o veamos el malestar que tenemos como algo que nos movilice a generar y reconocer qué es lo que hemos hecho a lo largo del tiempo para resolver problemas. Entonces, cuando hablamos de la territorialidad, vuelvo al concepto que les decía que está anclado en el tema de la salud mental, cuando hablamos de la territorialidad también pensemos en la memoria, pensemos en nuestra historia. Nuestro país es un país que en realidad se enfrenta a diario a crisis. Hay gente que vive permanentemente en crisis, está todos los días en crisis independiente. O sea, la pandemia no vino a cambiar su realidad, la cambió en la contingencia, pero pensemos que hay muchos chilenos y chilenas que viven permanentemente en crisis y que han creado estrategias y acciones para resolver esa crisis. Entonces, creo que el tema de la salud mental nos permite avanzar también en reflexiones respecto a qué hacemos con el control social. Yo le contaba hoy día a mi mamá en la mañana, que está acá, le decía que ayer fui a ver una amiga, nunca había salido como ilegal, y fui a ver una amiga porque estaba de cumpleaños y me dijo, pucha, somos vecinas, vivimos súper cerca. Entonces le decía a mi mamá en la mañana, qué terrible sentir la angustia de estar haciendo algo
como incorrecto, o sea, salir sin permiso. Y bueno, el que nosotros nos pongamos a pensar en la salud mental también como una posibilidad de transformación. Estamos también ya en la hora, María Isabel. Ya, también nos permite pensar que tenemos que pensar en estrategias que nos permitan ir más allá del control social, porque el control social, cuando no está, en el fondo no opera. Entonces, el tema de los cuidados y de la corresponsabilidad es algo que podemos ir construyendo, y espero que lo podamos conversar más, porque con esto cierro, a partir de un diálogo constructivo y reflexivo respecto de lo que nos está pasando, y sobre todo traer algunos elementos que cuando pensamos en salud mental, para nosotros en el área comunitaria son muy importantes. La salud mental no puede ser pensada ajena a los derechos humanos, no puede estar ajena a la memoria colectiva. La Mariana también nos recordaba las ollas comunes, también todas las controversias que tenemos que enfrentar. Acá en Valparaíso está el cordón de organizaciones de Valparaíso de los cerros, y que han creado estrategias de enfrentamiento preciosas. Después les puedo contar un poquito de eso. También tenemos que pensar la salud mental vinculada con la cultura de la participación, participar, y con el fortalecimiento de las organizaciones y las redes sociales y comunitarias asociadas a los cuidados. Y eso implica también hacernos preguntas de cómo nos estamos distribuyendo los cuidados a nivel social. Sabemos que las mujeres son probablemente protagonistas en términos de las brechas que se han vuelto, o sea, de hecho se plantea que retrocedimos en derechos las mujeres 10 años en relación a lo que habíamos logrado a propósito de la pandemia. La OMS habla de la pandemia oculta a partir de la violencia de que son víctimas las mujeres y los niños al interior de los hogares. Entonces, cuando pensamos en ya pasados 4 minutos, María Isabel. Ok, gracias, perdón. Ok, muchas gracias. Mira, disculpen. El problema de este formato, sobre todo en este tipo de materia, es que a cada uno de nosotros nos gustaría hablar mucho sobre esto. Sin embargo, el formato no nos permite eso. Entonces, yo les sugiero que en vez de hacer las preguntas habladas, conociendo a varios de los que están aquí en este espacio, no nos alcanzaría el tiempo. Entonces, les ruego que hagan las preguntas en el chat. Y así cada una de las panelistas puede ir tomándolo. Probablemente puede haber más de una perspectiva respecto a una pregunta. Por ejemplo, veo acá la pregunta que nos hace nuestro querido vecino Sergio, y dice: ¿podemos tener una buena salud mental aún siendo bombardeados a diario por injusticias, atropellos y oídos sordos de quienes debieran proveernos de lo básico para una sana convivencia? Tiro la pelota ahí a nuestros panelistas. O sea, Adriana, ahí yo recojo un poco lo último que estaba planteando María Isabel respecto de que, a ver, bombardeos por injusticia, atropello y oídos sordos, tenemos como país los últimos, o sea, desde época de dictadura, de situaciones, digamos, de injusticia social, y yo creo que, sobre todo, desde el momento de la revuelta con ocasión del 18 de octubre, cuando en el fondo comenzamos a ser conscientes. Hay un tema ahí como de cuando uno es consciente y sufre más, cuando uno es víctima de los atropellos constantes, pero es inconsciente. Es como una cosa así de violencia colectiva, entonces tú ya aprendes a sobrevivir, y aquello que establece que aun cuando todo a tu alrededor esté mal, uno puede tener las herramientas para, y es el concepto como de resiliencia, de salir adelante a pesar de todo. Somos un país, yo creo que acostumbrado al tema de los sufrimientos, los desastres, el pararse de nuevo y las campañas solidarias, como que está en nuestro ADN este tema como de esta construcción colectiva, y que frente al desastre y frente al ataque, como seres humanos nos unimos y nos volvemos más fuertes, ¿no?
en la soledad es cuando morimos. Sin embargo, todo el modelo económico de los últimos años, en vez de haber ido en esa construcción colectiva, ha ido en la construcción de lo individual. Entonces nos hemos quedado sin estas capas intermedias que tuvimos y que hoy día han vuelto, como son las ollas comunes, como son estos sistemas de compras comunitarias, o como pueden ser estos sistemas, como bien decía, de los cuidados, ¿ah? Cómo se generan las redes de cuidado, cómo hoy día vamos a ver a aquel que no tiene cómo moverse, que no tiene los recursos. Y ahí yo diría más bien, claro, uno dice, ¿cómo podemos tener buena salud mental con esos índices? Claro, no deberíamos. Y eso habla del por qué estamos en el ranking que estamos como país. Pero también nos habla de una cierta capacidad de sobreponerse que está también en nuestro ADN. Entonces, si eso no fuera así, como raza humana habríamos desaparecido hace mucho tiempo atrás. Y yo creo que lo que sí viene hacia adelante es como reconstruimos esa relación, nos empoderamos, tomamos conciencia de lo que no se debe seguir repitiendo, se empareja la cancha porque no se resiste más. O sea, no se puede seguir pasándolo más mal de lo que ya llevas pasándolo mucho tiempo. Y no solamente por la pandemia, que llega a ponerle como el dedo en la llaga, o sea, llega a exacerbar los puntos y a decir, no puedo más, sino porque tiene que haber una capacidad de vivir más feliz, de un buen vivir distinto. No podemos acostumbrarnos a pasarlo mal siempre. O sea, yo creo que ahí tiene que haber algo, tiene que haber un cambio. La Carla Ortiz, tu colega Mariana, te hace una pregunta a ti, que la bajé porque se me había quedado arriba, que dice, antes que se me olvide, quiero dejar una pregunta para Mariana. ¿Qué análisis realiza del nuevo proyecto de ley en relación a la salud mental y territorio? Súper buena pregunta, gracias. Bueno, creo que es un proyecto complicado porque, bueno, como para contextualizar un poquito, Chile funciona, la salud mental en Chile funciona amparada en el GES, ¿no es cierto? En las garantías explícitas en salud, lo que conocemos más bien como AUGE. Y eso significa que se prioriza, ¿no?, a ciertas problemáticas de salud por sobre otras. Dentro de las problemáticas de salud que existen en el GES, solo hay 5 de salud mental. Eso ya es un primer problema. ¿Qué pasa? Bueno, desde el 91 Chile funciona, o al menos la salud mental en Chile pretende funcionar bajo un modelo comunitario de salud mental, que significa en el fondo, o que pretende, pero que ha costado mucho poner en marcha, ¿no?, porque tiene que ver con muchas otras cosas, como bien decía María Isabel y Lorena, ¿no? Tiene que ver con el problema de los cuidados. La pretensión del modelo de salud comunitaria, salud mental comunitaria que tiene Chile, implica que se debiese avanzar de a poco, ¿no?, desde hace muchos años, eso no viene pasando, lo sabemos, hacia una progresiva desmanicomialización, ¿no? Como dejar de que la gente termine en un centro de por vida, ¿no?, que es lo que pasa, por ejemplo, en el Horvitz, ¿no?, un psiquiátrico famoso de la zona, además. ¿Qué tiene que ver la ley de salud mental con eso, ¿no? Algo de lo que propone, que sí parece bien interesante, tiene que ver con que justamente quiere volver a reinstalar este modelo, ¿no?, que haya más derechos para los pacientes, para las y los pacientes, en torno a qué decisiones pueden tomar ellas y ellos respecto de su propia salud mental, ¿no? Dice ser internados forzosamente, ya se supone que se va a prohibir eso, ¿no? Avanzan derechos de esa línea. Pero efectivamente es muy problemática porque no sigue sin considerar del todo el contexto, ¿no? Por ejemplo, sigue sin considerar la problemática de los cuidados, que como bien decía María Isabel, sabemos que en general está muy feminizado el cuidado en Chile, ¿no? O sea, si una persona, estoy pensando en una discapacidad psíquica o intelectual más grave, ¿no es cierto?, no es internada, generalmente no es cuidada por un sistema comunitario, sino más bien es cuidada por su madre, por su tía, por su abuela, ¿no? Entonces, claro, hay algo ahí en la ley que no contempla la posibilidad de funcionar comunitariamente, ¿no?, porque no está considerando todas las otras aristas de la salud, ¿no? O sea, y ahí retomo un poco también la pregunta, comentario que hace el compañero, ¿no? Como es muy difícil tener salud mental si no tenemos salud social, si no tenemos recursos, ¿no?, si no tenemos tiempo, si tenemos que andar ida y vuelta 2 horas al trabajo, ¿no?, y nos queda 1 hora para hacer cosas en la casa y luego dormir para volver a levantarnos y trabajar, ¿no? O sea,
creo que justamente ahí el problema de la ley es que no aborda, ¿no? No aborda ni por un lado como legalmente el estatuto de los profesionales de la salud mental, ni por otro lado aborda a todos los otros actores que existen en la salud mental, ¿no? Porque piensa en la salud mental, aunque la enuncia comunitariamente, la sigue pensando como un problema de quien está enfermo, no de todas ellas. Eso. Ok. La misma Carla Ortiz pregunta al panel si debería existir una relación entre lo institucional y las iniciativas que emergen desde la comunidad. ¿Qué opinan ustedes? ¿Puedo responder yo? Sí, pues, adelante. Yo creo que las instituciones son de todos. No creo que las instituciones sean como ajenas a las comunidades y a los territorios. Y eso yo creo que cuando pensamos, por ejemplo, que en las políticas públicas, a veces yo le digo a mis estudiantes, oye, si cuando hablan de las políticas públicas como que estuvieran fuera de uno, yo le digo, las políticas públicas cruzan todos los días nuestros cuerpos. O sea, las políticas públicas están, igual que las instituciones son nuestras y nosotros somos parte de las instituciones, las construimos, entonces por supuesto que tienen que estar en permanente diálogo. Y a propósito de la pregunta que hizo Carla, la quiero relacionar, quiero aportar también al tema de la ley. Yo creo que el principal problema de la ley es que no participó la organización civil, no escucharon a las personas que supuestamente van a ser como beneficiadas por la ley, a las organizaciones de familiares, de personas con problemas de salud mental, a las organizaciones que, no sé, no hubo escucha. A mí me tocó ir al Senado a hablar en las discusiones de la ley. El presupuesto es ridículo. O sea, en el fondo, ¿cómo vamos a tener una ley? Por ejemplo, si uno lee la ley, dice que el personal tiene que dar no sé qué, tantas prestaciones y qué sé yo. Perdón, ¿qué personal? O sea, ¿quién va a poder dar esas prestaciones si no hay financiamiento? Y lo otro es que la estructura de formación en Chile no garantiza que hayan profesionales que puedan hacerse cargo del trabajo comunitario. En Chile los psicólogos no tenemos obligatoriedad de tener formación, o sea, no hay ni siquiera una estructura que nos permita dar respuesta en lo más cotidiano a la operatividad de esa ley. Pero yo creo que lo más complicado de esa ley es que es una ley que no fue construida participativamente. Yo les decía que en el fondo cuando pensamos en la salud mental tenemos que pensar en la participación. La pregunta que hacía Carla, ¿tiene que haber relación? Por supuesto, sí. En el fondo cuando pensamos en salud mental pensamos en que tenemos que tener condiciones básicas, tenemos que tener posibilidades de desarrollo para poder tener un buen vivir y bienestar. Entonces, si no tenemos eso... Bueno, hubo un momento en la historia reciente en nuestro país donde se hizo una constitución entre 4 personas, pues. ¿Ah? Así de terrible, esa es nuestra herencia. Bueno, el doctor Osorio Ulloa pregunta lo siguiente, dice, ¿cómo se ajusta la realidad de los territorios si la movilidad es casi imposible de lograr en la gran mayoría de ellos, ya que es necesaria para lograr generar el recurso para parar la olla? De más está decir el impacto sobre la salud mental. ¿Quién se atreve a hacer comentario a ese comentario? Voy a intentar ahí a ver si logramos responder algo. A ver, yo creo que tú acabas de decir ahí, Adriana, hay una línea que viene fuerte ahora y que tiene que ver con el proceso constituyente a partir del estallido social. O sea, el darse cuenta de la cancha desigual, de las brechas que existen, que mostraba y decía en cuanto a género, en cuanto a generaciones, el sistema económico que tenemos hoy día, que lejos ha tenido un impacto brutal en todo esto que decía, o sea, ninguna posibilidad de movilidad, todo lo contrario, leyes de pobres para pobres, temas, digamos, de el más rico cada vez más rico y el más pobre cada vez más pobre. Entonces yo creo que estamos llegando a un punto que más allá de decir, o sea, estamos todos de acuerdo que eso tiene un impacto sobre la salud mental, pero eso tiene un impacto directo
sobre el bien vivir, o sea, no hay condiciones allí. Entonces, por eso te decía que va a haber que llegar a un pacto, a establecer un pacto social que de alguna manera recobre esa mínima dignidad. O sea, el desafío que tienen hoy día quienes salgan electos como constituyentes va a estar en lo que dice María Isabel, de que vayan a la gente a preguntar, porque si estos nuevos constituyentes se encierran entre cuatro paredes, ahora en vez de cuatro van a ser el total que ellos sean, y vuelve a haber una constitución que no tenga representación en la comunidad, ya créeme que no vamos a ser los mismos de estar otros 40, 50 años ahí diciendo, bueno, esperaremos a que cambien de nuevo la constitución. Entonces, yo creo que estamos llegando a puntos donde efectivamente ya las demandas, la necesidad, el tema de las pensiones, el tema del acceso a la salud, los migrantes, los temas medioambientales vienen a ser hoy día una demanda súper potente que debe ser considerada y que ya no puede ser solamente un tema de datos de la realidad, ya no resiste más diagnósticos, sino que va a tener que haber una acción concreta. Y ahí va a tener que haber un acuerdo respecto de cómo se abordan, o de lo contrario, va a haber más presión y va seguramente a haber otra revuelta y van a venir movimientos mucho más duros, sobre todo, digamos, después de como esta sensación de pandemia que nos deja mucho más vulnerables y mucho más también activos a acumular esta rabia y esta falta de sensación como de indefensión. Entonces yo creo que ahí hay algo que va a tener que ir generándose, que no depende exclusivamente de todos nosotros, pero sí de la suma colectiva. Ok. O sea, eso. Muchas gracias, Lorena. Daniela Arias, que la tenemos aquí, ella es profesional de la salud y está permanentemente en la primera línea, nos pregunta lo siguiente, dice, cuando detectamos un abandono de un o una familia que padece de patologías de salud mental, ¿dónde y cómo es el círculo de apoyo? ¿A qué herramienta podemos recurrir si ya no fue mal con el municipio? ¿Qué podría responder eso? María Isabel. O sea, a mí no soy, como yo no soy clínica, pero puedo responder desde lo comunitario. Yo creo que las organizaciones comunitarias tienen mucho saber acumulado en el tiempo. Yo creo que si una familia se encuentra con un portazo como en la municipalidad, mirar las juntas de vecinos, mirar las organizaciones comunitarias que hay alrededor, mirar los hospitales de día. Los hospitales de día son los espacios comunitarios y en varias comunas hay hospitales de día. No lo sabemos, muchas veces a lo mejor muchos de ustedes nunca han escuchado de los hospitales de día, y son experiencias preciosas donde las personas que tienen diagnósticos psiquiátricos severos se desenvuelven en lógicas nada que ver con el modelo biomédico o el modelo del manicomio. O sea, aprenden habilidades, aprenden a desarrollarse. Y bueno, y lo otro que me nace como responderle es también cuidar a los cuidadores. O sea, cuando hablamos de los temas del cuidado, a veces la persona que es síntoma en la familia no necesariamente es el gran problema, a veces el problema es el agote y el cansancio, la sensación de impotencia de quien cuida. Entonces, a veces una buena palabra, una acogida para quien cuida, darle un espacio, una oreja a quien cuida, puede ser súper sanador también. Estoy pensando en la familia. No solo hay que preocuparse de la persona que tiene el problema, sino que también de quienes cuidan. Por eso el tema de los cuidados es un bien social que de todos nosotros tenemos que pensarlo como un bien, que es un recurso que tenemos que mirar y cuidar todo. Ok. ¿Les parece palabras al cierre, Lorena, Mariana y María Isabel? Haciendo un pequeño redondeo de lo que hemos visto, desde la perspectiva de cada una de ustedes. Yo, solo cuando pensemos en lo que viene, en la post-pandemia, no nos olvidemos de lo que hemos vivido, porque hemos aprendido mucho también. O sea, no veamos esto como solo desde una perspectiva negativa. No pensemos que va a haber una nueva normalidad. O sea, esto ya se nos quedó y yo creo que hay que rescatar
lo lindo también que ha sido, no sé, yo hay una cosa que la voy a tratar de contar muy rápido, pero que me gusta mucho comentarla cuando estoy en estos espacios. ¿Se acuerdan cuando partió la pandemia, la controversia de las mascarillas? Que decían, no, no hay que usar mascarillas porque hay que dejárselo al personal médico, ¿se acuerdan? No, no hay que usar mascarillas, y había toda una controversia. Pues bien, las organizaciones de mujeres no pescaron para nada eso, empezaron a hacer mascarillas en los hospitales, empezaron a hacer mascarillas, empezaron a subir videos por internet de cómo hacer mascarillas con cosas de la casa. O sea, ahí hay un saber corporal, organísmico, comunitario, histórico, que dicen, es obvio que la mascarilla sirve, o sea, aunque venga quien venga a decirme que no sirve, sí sirve, y preparémonos. Entonces, eso quiero como tratar de transmitirles, que no nos quedemos solo en el dolor y en el malestar como algo negativo, sino que también es algo que nos moviliza y nos permite hacer transformaciones sociales. Perfecto. Muchas gracias, María Isabel. Mariana. Sí, yo quisiera comentar algo un poco en esa misma línea, ¿no? Como creo que, bueno, instancias como esta, ¿no? Y un poco lo que se comentaba al principio, bueno, hay tanta proliferación de instancias, ¿no? Qué bonito que nos podamos seguir encontrando, ¿no? Que creo que el principio de la pandemia estuvo muy atravesado por eso también, como estamos tan solos, ¿no? Yo también estoy un poco en esa línea de lo que comenta María Isabel, ¿no? No estamos tan solos, solo que nos estamos acompañando de otra forma. Y creo que justamente hay que salir un poco de esa idea de que hay formas mejores o peores, ¿no? Sino que las instancias continúan, ¿no? Algo que se inauguró en el 2019 con la revuelta se ha sostenido, ¿no? A pesar de las circunstancias. Creo que si bien hay que exigir muchos derechos, hay mucha tela por cortar también en lo que se hace comunitariamente desde la organización, desde los espacios en que nos encontramos como este. Eso, muchas gracias igual de nuevo por las preguntas, por la instancia. Muchas gracias, Mariana. Lorena, al cierre. Bueno, yo creo que ahí claramente ahí las compañeras han señalado con harta fuerza y desde el sentir aquello que se debe privilegiar y yo creo que ustedes tienen la gran oportunidad y todos tenemos la gran oportunidad desde donde vivimos de contar con vecinos y de generar este sentido de unidad, esto de lo colectivo, de volver a esta relación barrial, y ahí rescato, digamos, el que ustedes realicen estos programas por la radio, que recuerden al vecino que fallece, que establezcan, digamos, este diario mural que quieren poner en el almacén de la esquina, o sea, efectivamente revincularse, o sea, yo creo que las catástrofes nos tienen que servir, como dice María Isabel, para aprender y para volver a ese valor intrínseco de lo que significa pertenecer a un barrio y tener un grupo de gente que nos cuida, que nos protege y que puede ser nuestra gran red. Hasta que no, y a lo mejor desde allí, cómo nos reencontramos de nuevo de maneras más significativas. O sea, yo creo que si aprendemos y mantenemos eso, cuando hayamos salido de la pandemia, habremos ganado, ¿ya? Y ya habremos tenido, digamos, mayores elementos para resistir en estos procesos de salud mental que pueden venir desde otros lados, pueden haber otras amenazas, el agua, el factor climático, entonces yo creo que tenemos que prepararnos para eso, así que igual agradezco, Adrián, la posibilidad de reflexionar en estos temas, los vecinos que están hoy día conectados y la posibilidad de escucha colectiva, porque estamos haciendo un ejercicio colectivo en este minuto, así que eso, gracias. Oye, muchas gracias a ustedes y también agradecer a cada uno de nuestros vecinos que nos han acompañado y que nos han hecho preguntas interpeladoras. Y tal vez como palabras al cierre, recordar me tocó hacer una exposición frente a mis colegas de la Asociación de Egresados de la Universidad de Loyola sobre 3 temas que, en mi opinión, están vinculados. El estallido social, la pandemia y el proceso constituyente. Y si uno hace análisis de los principales textos que se han hecho, algunos muy visionarios, algunos que salieron hacia abril del año pasado, especialmente el de Ramonet, que es el editor de Le Monde Diplomatique, el tipo detecta cosas realmente notables. En primer lugar, la falta de liderazgo a nivel mundial
acerca de